vamos a leer la palabra de Dios, ya hemos orado, y vamos a desarrollar este tema especial que tenemos para este momento, que es la fe como doctrina. La fe como doctrina es una de las acepciones de la fe, o como dice el plan de trabajo del consistorio, uno de los ejes temáticos para el año 2021. Tenemos la fe como capacidad de creer, la fe como el contenido de lo que se cree, o sea, como doctrina, la fe como fruto del Espíritu, la fe como estilo de vida, que lo escuchamos ayer en boca de nuestro presidente, y la fe como don, porque también hay un don de fe. Esta tarde vamos a desarrollar la fe como doctrina. Si usted quiere abrir su Biblia, en donde usted la tenga, ya sea en un teléfono o en una tablet, o tiene la Biblia en físico, lo invito a mirar Marcos 11, 22. Dice Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Bueno, yo creo que ese versículo es muy interesante. Y creo que hace referencia a que uno oriente esa fe que tiene como capacidad. La fe como doctrina hace referencia al cuerpo doctrinal o al cuerpo de doctrinas que se encuentran sumergidas en todo el texto bíblico. Porque en el texto bíblico hay muchas doctrinas. Algunos las dividen teológicamente como en fundamentales, doctrinas importantes o principales y doctrinas importantes y doctrinas fundamentales. Hay otras clases de doctrinas, pero que ya no son de la fe, porque hay doctrinas diferentes, hay doctrinas de hombres, hay doctrinas de demonios. Pero nosotros tenemos la sana doctrina. Nuestro cuerpo de doctrinas es sano. ¿Por qué es sano? Porque es de Dios. Porque es de Dios. Así que es interesante que tengamos nosotros esa convicción según la capacidad que Dios nos ha dado. Tito capítulo 2 versículo 1 dice, habla tú de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea que la Biblia menciona una sana doctrina. Eso es importante saberlo, que hay una sana doctrina. Hay una doctrina que es sana porque es de Dios. Está en el versículo 10. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Es el mismo capítulo 2. En el 1 dice que hablemos lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que está de acuerdo. Eso debemos hablar. Porque de toda palabra ociosa que los hombres hablen, darán cuentas a Dios. Pero por eso, esta doctrina que es de Dios es sana. Es sana. Y por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Ahora, usted preguntaría, ¿por qué es sana? Bueno, porque esta doctrina es según o conforme a la piedad. Por eso en 1 Timoteo 6, 1 al 3, en el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias,
pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, note usted que hay una doctrina que es de Dios nuestro Salvador, el Dios que nos salvó. Por eso es sana. Y es sana porque es conforme a la piedad, conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y es conforme a la piedad por eso mismo. Así que es importante que nosotros tengamos esa sana doctrina. Qué hermoso, hermoso que nosotros tengamos una sana doctrina. Bueno, esa sana doctrina que es conforme a la piedad, también es importante porque la misma Biblia, y lo estamos mostrando con los versículos, nos dice el por qué es así. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. O sea que esta sana doctrina, que es según la piedad o conforme a la piedad, se debe a que es según el glorioso evangelio del Dios bendito. Y ha sido encomendado a sus ministros, a sus apóstoles, a sus profetas, a sus evangelistas, a sus pastores, a sus maestros. Bendito el Señor. Por ser de esta forma, esta doctrina produce unos resultados cristianos, unos resultados éticos, unos resultados morales según la piedad. Por tanto, nosotros por eso necesitamos escudriñar las Escrituras para saber cómo dice esta. El fin o uno de los propósitos de esta acepción de la fe, como es el cuerpo doctrinal, es de edificar, perfeccionar y animar a todos los santos. ¿Hasta cuándo? Efesios 4 nos dice hasta que lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Para esto fueron constituidos unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros, etcétera. Para esto, eso tiene un propósito: edificar, perfeccionar. Y por eso en esta hora nosotros nos gozamos de participar en este trabajo. Allí leyendo en Efesios, en la carta a los Efesios capítulo 4, ese capítulo 4 está haciendo referencia a cómo se llega a la unidad de la fe. Primeramente nos recuerda la vocación con que hemos sido llamados. Nuestra vocación es de servicio, y debemos hacer ese servicio con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué mencionamos estos versículos? Allí comienza lo que llamamos capítulo 4 de Efesios. Porque aterriza en el capítulo 3 diciendo: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dice, la paz es una doctrina fundamental. Porque el hombre cuando pecó fue destituido de la gloria de Dios.
El hombre cuando se desobedeció, se rebeló contra Dios. Pero entonces Dios quiso hacer la paz. Dios quiso hacer la paz. Y por eso cuando los ángeles anuncian el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, esperado por Israel, que aunque ellos no conocieron el día de su visitación, llegó. Ellos se le aparecen a unos pastores en medio de una vigilia, de las vigilias de la noche, cuando cuidaban sus rebaños por la época en que vivían. Ellos cuidaban su rebaño. Entonces dice que se iluminó el cielo y una hueste celestial comenzó a decir: queremos darle una buena noticia, que será de gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces dice que ellos se asustaron, querían salir huyendo, pero escucharon ese cántico que decía: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. La Biblia dice de Jesucristo que Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno solo, clavando el acta y los decretos que nos eran contrarios en la cruz del Calvario, y por medio de esa sangre derramada y de ese cuerpo llagado allá en la cruz del Calvario, nos dio paz. Porque allá en la cruz del Calvario se encontraron dos elementos importantes de la misericordia de Dios, como son su justicia y su misericordia. Y allá se besaron. Y el fruto es la paz. Seguir la paz con todos, dice la Biblia, sin la cual nadie verá a Dios. Usted me dirá: ¿por qué ignora la santidad? Bueno, porque la santidad es fruto de la paz con Dios. De la paz con Dios. Así que sin paz no hay santidad. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa santidad nos las atribuye Dios en Jesucristo. Así lo dice Efesios en el capítulo 1. Nos lo dice de una manera muy clara. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces note usted que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él y por medio de Él y en Él. Qué hermoso que usted y yo podamos creer esto. Entonces se necesita la paz, la unidad del Espíritu que nos vincula en paz para llegar a ser un cuerpo y un espíritu. Porque si hay paz, el cuerpo está unido. El cuerpo puede perfeccionar la unidad. Y como dice en San Juan 17, en una oración hermosa que Jesús hace antes de ir a la cruz, nos dice el propósito del Señor cuando ora por nosotros de esta manera. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, o yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, fíjense que nosotros necesitamos perfeccionar la unidad del espíritu, del cuerpo, y esto se hace en el vínculo de la paz, porque hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Entonces, nosotros estamos refiriendo a esta fe, no a la fe que es la capacidad de creer, sino a esta fe a la que se refiere aquí. El cuerpo de doctrina que nos mantiene unidos a la cabeza. Esos principios, porque este cuerpo de doctrina son los principios que el Señor Jesucristo nos dejó establecidos en su palabra como puntos de referencia para que nosotros permanezcamos firmes sin temor, que nos sintamos seguros en la casa de Dios, porque eso es lo que hacen los principios en una familia y nosotros somos la familia de Dios. Y entonces dice aquí un Señor, una fe, un bautismo. Esa fe que al principio es una fe, como dice allí, como le dijeron, a mí me gusta un versículo que le dijeron a Israel, pero que me gusta porque muestra un orden en Dios. Cuando le dice, ustedes son mis testigos, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy y que no hay otro. Entonces, fíjese, el proceso comienza conociendo. Por eso, educación cristiana se encarga de compartir con solicitud, el contenido de los principios cristianos que están en la Escritura, como dice la Escritura. Bendito sea el Señor. Por eso cuando miramos ese pasaje que está allá en Romanos, en el capítulo 9 de la carta a los Romanos y en el capítulo 10, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros miramos entonces que la palabra de Dios, así como está escrita, nos orienta a la fe. ¿Para qué? Para que la pongamos en el Salvador del mundo. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero ¿cómo creerán? Dice, si no hay quien les predique. Entonces la predicación del Evangelio sirve para impartir conocimiento. Cuando la persona conoce a Jesucristo, oye de él, puede orientar su fe hacia él y puede creer en Dios. Porque ese fue el versículo que leímos para comenzar. Tener fe en Dios. Pero para tener fe en Dios, el medio es Jesucristo. Bendito el Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces allí vemos cómo nos orienta la palabra de Dios, cómo dice la Escritura, que hay un mediador. Ese mediador
del que hablamos en la lección pasada, que fue anticipadamente anunciado desde la ley y por los profetas. Por eso cuando Felipe se encuentra a Natanael y dice, hemos hallado a Jesús de Nazaret, del que hablaron la ley, Moisés y los profetas, por la ley y los profetas. Y él dice, y de Nazaret puede salir algo de bueno. Y Felipe no se complica la vida, dice, ven y ve. Y cuando él se encuentra con Jesús, se encuentra con el Dios que lo ve. Porque Jesús le dice aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y él dice, ¿de dónde me conoces? Dice, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. Y esa expresión, yo te vi, solamente en las escrituras se le atribuye a Dios. Eso mismo sintió Agar, eso mismo sintió Ismael cuando se estaban muriendo de sed en el desierto, abandonados. Y Dios oye la voz del muchacho rogando. Y entonces le abre los ojos para que vea una fuente de agua. Y ella le pone, el Dios que me ve. Hay un Dios que nos ve, no importa el entorno en el que estemos. Por eso el salmista escribió, si me subo a los cielos, allí estás tú. Si desciendo a lo profundo de la mar, allá me sigue tu presencia. La oscuridad, las tinieblas no encubren de ti, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por eso no puedo huir de tu espíritu ni esconderme de tu presencia. Bendito sea el Señor. Esto es importante porque comienza incipiente esta fe como doctrina. Si leemos en el capítulo 6 de Hebreos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque nosotros debemos crecer en la fe. Pero no en la fe como creencia, como la capacidad de creer, sino en la fe en la palabra de Dios. Allá hay un hombre en la parábola que el Señor dice del juez injusto. Ese juez injusto llega a decir, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero yo creo que no se está refiriendo a la capacidad de creer. Porque en ese tiempo que venga el Hijo del Hombre, los hombres seguirán creyendo en sus ídolos, pero no creerán en lo que Dios dice. Si usted lee Apocalipsis, encuentra clarito que cuando Dios envía los juicios, dice, y no se arrepintieron, y no creyeron, porque creían en algo, pero ese algo o ese alguien no era Dios. Y entonces es un gran peligro en este tiempo. Es un gran peligro. Por lo cual, si nosotros miramos uno de los síntomas de los últimos tiempos, encontraremos algo como es lo que llama la Biblia o los traductores de la Biblia, el carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y otra vez, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bendito sea el Señor. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, mi fe. Dice, tú has seguido mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Bendito sea el Señor. O sea que la fe como doctrina
hay que cultivarla y hay que crecer en ella. Hay que edificarse en ella. Por eso allá el apóstol Judas dice en el versículo 3 de su carta, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros animándoos, exhortándonos, o sea, animándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y no se está refiriendo a la capacidad de creer, sino a este cuerpo de doctrinas que nosotros tenemos, o como lo llamamos nosotros en nuestro manual de la IPUC, los artículos de fe. Tenemos una fe que es importante que nosotros tengamos el ánimo suficiente para que, si es necesario, con todo fervor, con todo entusiasmo, contendamos, defendamos esta fe que ha sido dada a los santos, porque es una fe preciosa. Así lo dice la Biblia, una fe preciosa, que es más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego. Pero usted sabe que por eso Pablo decía también, porque por eso sufro persecuciones, padecimientos, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Porque el apóstol sufrió persecución por anunciar a Cristo, por enseñar la sana doctrina. Entonces nosotros también tenemos que estar solícitos. Estar solícito es rápido, es que estemos pendientes así, de rapidito. Que tengamos entusiasmo, porque, hermano, en este tiempo hay tantos conceptos, o se están volviendo a renovar los conceptos antiguos, porque casi que no hay conceptos que sean tan nuevos, porque hay muchos conceptos filosóficos muy antiguos, pero que en este tiempo los están desempolvando las filosofías actuales y nos quieren decir otra cosa, diferente a lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay tanta falta de esperanza. El ser humano en sus centros educativos es enseñado para que no espere nada, para que no tenga esperanza, para que no sepa hacia dónde va, ni cuál es el propósito de su vida. Y entonces vemos que aumentan los suicidios, vemos que aumenta la desesperanza, vemos que aumenta la falta de identidad en muchos, y a veces se quiere permear a la iglesia con doctrinas de demonios, con doctrinas de hombres. Y eso también está anunciado aquí en las Escrituras. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces fíjese que da la posibilidad de que algunos nieguen la fe, o sea, dejen de creer en lo que está escrito, como está escrito. Y esto muchas veces sucede porque no tienen el conocimiento real de las Escrituras, porque no leen la palabra de Dios, porque no saben cómo dice la Escritura. Y entonces su fe se va apagando lentamente, su fe va desmayando lentamente. Pero nosotros, hermanos, dice Judas, edificando sobre vuestra santísima fe, contended ardientemente por esa fe que nos ha sido dada una vez a los santos. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo se logra eso? Lo dice el versículo 20. Vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea que hay que orar en el Espíritu. Porque a veces oramos solo oramos allí, repetimos una frase, nos volvemos monótonos en la oración, porque no crecemos en la vida de oración. Pero la Biblia dice que cuando estamos en esa condición, si dejamos que el Espíritu actúe en nosotros y a favor nuestro, entonces Él intercederá con gemidos indecibles. Y esa es nuestra oración privada, porque la Biblia dice
Y es lo que casi no se ve en este tiempo. Ahora el que ora quiere orar para que todo el mundo lo oiga y lo vea. Anuncia que ayunó tantos días o dejó de dormir tantos días. Pero la Biblia es clara y en la doctrina dice, en la doctrina bíblica que dice, los principios cristianos dicen, cuando tú vayas a hablar con tu Padre Celestial, entra a tu cámara secreta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero cuando uno no defiende la santísima fe que tiene, entonces necesita los aplausos del público, necesita que todo el mundo sepa lo que uno hace. Pero qué bueno que primero lo sepa nuestro Padre Celestial, que nos vea en secreto, bendito el Señor, orando en el Espíritu Santo. Y de esa manera seremos edificados sobre nuestra santísima fe. Esa fe, porque cuando uno habla con Dios, la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Esas cosas que solo conoce el Espíritu de Dios, que las escudriña allá en lo más profundo de Dios, el Espíritu de Dios, que Dios ha preparado, que nos las ha revelado ahora a nosotros por el Espíritu nos las ha revelado. Esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, pero que ahora el Espíritu no las revela, pero se las revela al que está cerquita, al que se edifica en la santísima fe, al que escudriña las Escrituras para ver cómo dicen ellas, qué tiempo señala el Espíritu de Cristo que está en ella, qué lugar, qué camino nos alumbra, qué huella debemos seguir. Pero esto lo logramos por medio de la edificación de nuestra santísima fe. Es especial esta fe que nos ha sido dada una vez a los santos. Bendito sea el nombre del Señor. Exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Estas escrituras nos están mostrando o se están refiriendo a esta acepción de la fe como doctrina. Esta es la doctrina y por ella es que debemos contender, porque a veces por lograr nuevas ideas o nuevas formas de trabajo, a veces queremos salirnos de las escrituras. Pero las escrituras son suficientes. Ellas mismas lo dicen así. Cuando Juan escribe allá al final del evangelio que él escribe, él dice, además hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice, pero estas se han escrito. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, este tiempo es un tiempo en que fácilmente alguno puede apostatar de la fe. Y está ocurriendo porque lo hemos visto. Hay quienes niegan la fe. Después de 83 años de estar enseñando sobre el Espíritu Santo, hay quienes dicen que no es necesario recibir el Espíritu Santo. Que para ejercer un cargo no se necesita hablar en lenguas. Y entonces, claro, hay quienes acusan que nosotros creemos así, pero no, la iglesia no cree así. Siempre estamos predicando sobre la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Lo que nosotros enseñamos es que como somos hijos de Dios, tenemos derecho al Espíritu Santo. Que no es para ser hijo de Dios, sino porque somos hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo primero usa esta palabra que tiene toda la autoridad y todo el poder, porque es verdad. Y es verdad porque Jesucristo resucitó entre los muertos. Así lo dice 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre que por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Entonces la resurrección de Cristo hace que nuestra fe sea genuina, que nuestras creencias tengan una base sólida. Bendito el Señor, porque si Jesucristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. Pero como Jesucristo sí resucitó, de eso hay testigos. Nosotros somos testigos. ¿Y por qué somos testigos? Por el Espíritu Santo que se ha derramado en nuestros corazones.
porque ese es el testimonio de Dios. El Espíritu Santo es el que corrobora, el que sella la obra que se realizó en la cruz del Calvario, porque así como la espiga en la fiesta de los panes y levadura era ofrecida, era mecida en la presencia de Dios en el tabernáculo, así Jesucristo entró a los mismos cielos, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y se presentó una sola vez y para siempre, para ser perfectos a los santificados, y como testimonio de que esa espiga fue mecida en el cielo, no solo acá en el tabernáculo, sino allá en el mismo cielo, por la sangre preciosa de Jesucristo, que se presentó él mismo con su propia sangre. Hermano querido, el sello de garantía de que eso fue así y de que esa sangre fue acepta y de que nuestros pecados han sido perdonados, es que el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo en aquellos que obedecieron y que esperaron 10 días desde el último día que el Señor se les apareció hasta el día 50. Allí empezaron a hablar en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y ese día Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, esta promesa es para los que están cerca, que eran los judíos. Para los que están lejos, nosotros estábamos lejos, sin esperanza. No éramos pertenecientes al pueblo de Dios, sin ciudadanía. Pero ahora en Cristo Jesús, dice, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Y entonces está diciendo que esta promesa es para los que están cerca, para los que están lejos y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros que no hay que recibir el Espíritu Santo? Si el sello de garantía de que esta palabra es verdad, es que el Espíritu Santo se ha derramado en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Por eso es bueno que nosotros escudriñemos estas escrituras, que las escudriñemos, porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Salvador, las que nos muestran lo hermoso, lo precioso que es esta salvación y este Salvador, que es tan grande que si lo descuidamos sería una locura muy grande. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo le reitera, y yo no puedo dejar siempre de repetir eso. Dice, te encarezco, le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, que reprendas, que redargullas. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, o sea, conforme a sus concupiscencias. Aquí la concupiscencia la presenta como un deseo malo de la carne, no como un deseo bueno, sino como un deseo malo. Bendito sea el Señor. Y entonces dice aquí que la gente tiene comezón de oír. Estos son los últimos tiempos. La gente tiene comezón de oír, pero nuestra guía no es la comezón de oír de la gente, ni de los que asisten a la congregación. No, Señor, nuestra guía es la sana doctrina, el Espíritu Santo que nos guía, que nos alumbra por esta palabra como hace una antorcha en un lugar oscuro. Por eso dice aquí que ellos, esos que tienen el oído enfermo, apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas. Y ahora sí que se escuchan fábulas. Yo cada rato escucho fábulas cuando miro las redes y hay gente que habla mucha paja. Pero ¿sabe una cosa? Que allá al profeta Jeremías le dijeron, ¿qué tiene que ver el trigo con la paja? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? El que cuente un sueño, el que sueñe, que cuente su sueño, y el que tiene una visión, que cuente su visión, pero el que tiene mi palabra, que comparta mi palabra. Y esta palabra nos ha sido predicada, nos ha sido enseñada. Nosotros estamos luchando ardientemente para que esta palabra corra y sea glorificada. ¿Por qué? Porque esa es la que debe abundar en nuestros corazones.
Por eso, cuando un hombre de Dios en cualquier área, hasta en la de música, tiene el corazón lleno de la palabra de Cristo, su alabanza es espiritual. Si canta un salmo, lo hace como dicen las Escrituras. Un cántico compuesto por un hombre espiritual enseña las doctrinas, enseña la fe. No pone a la gente a emocionarse en vano. Porque el que tiene la palabra de Dios abundando en su corazón no necesita que nadie le mueva las emociones. ¿Por qué? Porque la palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, es capaz de mover las emociones y los sentimientos ella sola, sin que nadie la ayude. Y si no, pregúntele a aquel rey que anhelaba conocer la voluntad de Dios y mandó a reparar el templo que estaba en ruinas. Y entonces los que estaban reparando las grietas del templo encontraron entre las ruinas un rollo del libro y lo trajeron y mandaron a llamar a la profetisa Hulda. Pero es que cuando este rey dijo que le leyeran ese libro, sus lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Empezó a llorar, se emocionó tanto, aleluya, que hasta conmovió a Dios. Porque cuando la profetisa escudriña el libro, dice, díganle a aquel rey que se enterneció cuando oyó mis palabras, que el mal no vendrá en sus tiempos, vendrá después, porque él se conmovió y se enterneció delante de mi palabra. Oh, felices los que no necesitan que nadie les dé cuerda, sino que escudriñando las Escrituras, cuando ven cómo dice ella la verdad de Dios, el camino de Dios, la doctrina, la fe de Dios, pueden derramar sus lágrimas allá en el secreto de su comunión con su Salvador. Bendito su nombre santo. Aleluya, aleluya. Esta palabra maravillosa que alumbra en un lugar oscuro. Este mundo está lleno de tinieblas, bajo la maldad, pero hay una escritura poderosa. Hay una fe genuina que ha sido dada a los santos. Hermanos, defendámoslas desde las diferentes áreas de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal. Defienda las Escrituras, ya sea en recursos, ya sea en música. Cante las Escrituras, cántelas, para que los que le escuchan allá cada vez que usted participa como músico, escuchen la Escritura cantada. Seguramente habrá salvos, seguramente habrá milagros. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera o tomaren serpiente en sus manos, no los dañará. Y dice, y sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. Y dice, y cuando salieron ellos y anunciaban la palabra, dice, las señales seguían a la palabra que ellos anunciaban. Entonces, sea en un taller de música o de artística, o sea en un taller de secular, si usted tiene como primordial defender lo que la Escritura dice a favor de cada área, por medio de cada área, yo le aseguro que ocurrirán muchas cosas, aún en este último tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se está preparando para sacar sus milagros mentirosos, sus señales mentirosas. Pero por eso es que Pablo le dice a Timoteo, pero tú predica la palabra. Aunque la gente tenga comezón de oír lo que ella quiere, lo que lo mueva la emoción, sin embargo tú, a tiempo y fuera de tiempo, anuncia lo que Dios dice, la palabra que Dios dice, porque algunos negarán la fe, pero tú, acuérdate que tú desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras. Bendito el Señor. Por eso, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina, persiste en ello. Haciendo esto, te salvarás tú mismo y salvarás a los que te oyen. Bendito el Señor. Oh, que tú salves a los que te oyen, que no emociones a los que te oyen, no, que no tengas 5,000 seguidores tú porque te oyen, que tú no seas un celebrity porque tienes 1,000,000 de seguidores en las redes, no, no. Que cuando tú hables la sana doctrina a esos que tienen el oído enfermo,
que tienen el corazón endurecido, que con la paciencia con que tú enseñas las Escrituras, ellos puedan ser convencidos y se conviertan y se transformen en personas que ponen sus ojos en Jesús. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Sea la gloria, bendito sea el Señor. La gloria siempre será para Dios. Siempre la gloria será para Dios. Por eso yo quiero decirle en esta oportunidad, estimado hermano, estimado líder de educación cristiana, somos educadores cristianos. No debemos conformarnos a este siglo. Debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Ayer oíamos algo de eso. Transfórmese, transfórmese. ¿Pero cómo? Por medio de la renovación del entendimiento. No tenga un concepto mayor de sí que el que deba tener. Piense con cordura que usted y yo somos unos necesitados de la palabra. Si queremos ser ricos en la fe, tenemos que mostrar nuestra necesidad, nuestra sed por las Escrituras. Porque si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de esa fuente que el Señor instala en nosotros, saltará aguas, corrientes de aguas para vida eterna. Y cuando hay una fuente saltando en el corazón de un hombre como esta, su corazón constantemente es limpiado, renovado. Bendito el Señor. Y Él siempre tendrá una palabra a tiempo, una palabra buena, una palabra que edifica, una palabra que perfecciona, una palabra que siempre lleva a la armonía, a la unidad de la fe. Esto es necesario hacer para que crezcamos, para que estemos siempre unidos como las coyunturas en el cuerpo y podamos recibir edificación y crezcamos en amor, que es lo excelente. Así que, queridos hermanos, queridos líderes, usted seguirá siendo un líder, aunque de pronto algunos van a terminar la vigencia, pero eso no quiere decir que dejaron de ser líderes. Usted puede seguir siendo un líder de las Escrituras, de la palabra, un defensor de la santísima fe que una vez nos ha sido dada. Compra la verdad y no la vendas. No la vendas, porque será el error más grande que cometas. Porque el que pierde de vista la palabra de Dios, pierde la vida eterna. Bendito el Señor. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, al mundo que Él hizo vino. Lo suyo, su pueblo, no le conocieron, no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y usted sabe que Dios nos ha hecho nacer por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El pueblo no le conoció. Hizo llorar a Jesús sobre Jerusalén. Oh, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no has conocido el día en que estoy de visita contigo. ¿Y sabe por qué? Porque desconocieron del que habla, del que dan testimonio, las Escrituras. Pero escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Porque en ellas os parece que está vuestra vida eterna, vuestra salvación. Así que, hermano, no descuide las Escrituras en ninguna área de su vida. No descuide la sana doctrina. Estas palabras que son según el glorioso evangelio del Dios bendito, no las descuide. No las descuide. Anímese y anime a los demás con estas palabras. Así como los tesalonicenses, que Pablo llega a decirle, ya yo no necesito hablar, porque esa fe genuina que ustedes tienen, esa fe genuina que los guió de convertirse de los ídolos al Dios vivo,
ustedes la muestran con el testimonio de sus vidas. Y ya yo no necesito predicar tanto, porque por toda la región saben que hay un Salvador. Hermanos, sigamos creyendo en el todopoderoso y único Dios que se llama Jesucristo, porque así lo dicen las Escrituras. Sigamos confiados, pongamos nuestra fe en Dios, que es capaz de guiarnos más allá de la muerte, por encima de cualquier pandemia, porque esta no se ha acabado y ya están anunciando 3 más. Y si los fundamentos se destruyen, ¿a dónde corre el justo? ¿A dónde corre el justo? Pero la doctrina sana dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, Dios les bendiga ricamente. Dios les bendiga ricamente a todos. Permanezca en la fe que uno una vez ha sido dado a los santos. Ore en el Espíritu Santo y consérvese puro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu buena voluntad. Gracias por tu amor, por tu palabra. Ayúdanos siempre a ser fieles a tu palabra. Que mantengamos los ojos puestos en ti, el autor y el actor de la salvación. Oh Dios mío, guíanos por sendas rectas, manténnos deleitándonos siempre en tu palabra, para que lo que hagamos salga bien, para que seamos prosperados en todo, para que seamos guardados de la hora mala, del día malo. Señor, gracias, gracias. Guarda a cada uno de tus fieles hijos, guarda a cada uno de estos líderes de educación cristiana, tanto los que salen como los que entran nuevos. Ayúdanos a confiar en ti siempre, a creer en ti siempre, a creer en tu palabra siempre, en medio de cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo.